CIMA TV, trabajando por un mundo mejor. Presenta entrevistas, pláticas, conferencias, podcasts y contenido de tu interés aquí en tu canal CIMA TV. ¿Quieres emprender tu negocio, pero te detiene el miedo? Pues quédate conmigo porque te voy a platicar acerca de este tema. Bienvenidos, mi nombre es Carlos Tolzá y este es tu podcast Red de Negocios CIMA. El miedo es uno de los factores más comunes por el cual la gente no emprende. Es por lo que se limitan, es por lo que postergan o porque simplemente lo dejan para después en algún otro momento. Y todos estos aspectos son síntomas de que existe algún miedo, alguna inseguridad. Y eso te está limitando al momento de poner en acción tus ideas. Puedes dudar con respecto de si tu idea de negocio es una buena idea. Puedes dudar acerca de que si tú vas a tener el apoyo o vas a tener el respaldo de la gente que quieres o la gente cercana a ti para poder emprender. Es normal. También puedes dudar de tus habilidades, de tus capacidades, porque a veces desconocemos, no hay quien nos dé una retroalimentación directa, cercana y objetiva acerca de nuestras cualidades, habilidades y capacidades. Y es normal, por supuesto que el tema del miedo en el emprendedor es algo muy común, es algo muy normal. Y de hecho te lo puedo decir de esta manera porque en mi caso personal es algo que he experimentado y que todavía sigo experimentando constantemente. El miedo jamás, nunca va a dejar de existir. Simplemente tu miedo va a ir tomando nuevas dimensiones, nuevos niveles y pues constantemente hay que estar trabajando en este tema para poder superar y para poder vencer tus miedos. Entonces, aprende a accionar, aprende a confiar, aprende a entrar en acción aún con miedo, porque no te puede limitar. Si te limita, ya perdiste, ya te quedaste ahí, ya te atrapó, ya no te va a dejar ser libre, ya no te va a dejar avanzar. Entonces, por eso es importante aprender a actuar, aprender a comenzar, tomar acción, tomar la iniciativa, creer en tus ideas, creer en tus capacidades a pesar de las dudas y a pesar del miedo. Entonces, por eso dice la frase, valiente no es el que no tiene miedo, valiente es el que aún con miedo enfrenta las cosas. Yo recuerdo en mis inicios, a mí me daba mucho miedo poder hablar con un grupo de personas y era algo que simplemente me generaba bastante ansiedad, me generaba bastante miedo y obviamente yo buscaba todos los pretextos posibles para no hacerlo, para no enfrentar esa situación. Y bueno, poco a poco, afortunadamente hubo gente que me aventó al ruedo, hubo gente que me impulsó, que me aventó completamente y pues no tuve opción, tuve que enfrentarlo y ahí fue donde el miedo se terminó. Pero posteriormente enfrenté diferentes tipos de miedo con respecto a esa situación. Por ejemplo, la primera vez que fui a dar un taller, una plática con un grupo de profesores, pues yo experimenté demasiada ansiedad y demasiado miedo porque decía, bueno, ellos saben del tema, ellos son expertos del tema, ellos son profesores, ellos dan clases, están al frente de grupos. Entonces era algo que a mí me generaba bastante miedo y bastante ansiedad. Tuve miedo, por supuesto, tuve dudas, por supuesto, y aún así decidí dar esa plática, dar ese taller, dar ese contenido y al final todo resultó muy bien. Posteriormente, en algún otro momento, fui a dar una conferencia a una preparatoria muy grande y era un grupo aproximado de 150 chicos. Y entonces, un público tan grande y además puros adolescentes, que es un público complejo, pues aún con todo ese miedo, con todas esas dudas, con toda esa inseguridad, me aventé, me decidí a realizar esa actividad y al final del día superé ese miedo. Y así constantemente, el día que decidí prender la cámara,
El día que decidí colocar mi micrófono y empezar a grabar para transmitir y compartirlas a ustedes, pues por supuesto que da miedo, por supuesto que genera inseguridad, por supuesto que genera temor, pero al final lo estoy haciendo y yo sé que cada vez lo voy a hacer mejor. Entonces, ¿de qué se trata esto y por qué te lo estoy compartiendo? Porque justo esa es la clave. El miedo hay que enfrentarlo. Y todo lo que quieres, todo lo que buscas, todo lo que anhelas está ahí, atrás del miedo. Justamente detrás de eso que representa un reto para ti, que representa un gran miedo, una inseguridad, un aspecto que tú piensas que a lo mejor no vas a poder enfrentar o que no vas a poder o no vas a saber cómo hacerlo, pues al final te voy a decir una cosa, nadie nace siendo experto, nadie absolutamente, y el ser humano aprende a prueba y error, a prueba y error. ¿Te vas a equivocar? Pues claro, por supuesto que te vas a equivocar. Mira mis videos, tengo muchos errores, sí, y aún así lo hago y cada vez el compromiso, por supuesto, conmigo y mi compromiso con ustedes es que cada vez me esfuerzo en hacerlo mejor. Y de eso se trata. La primera vez que haces algo, pues no va a salir bien, no va a salir perfecto. Pero si lo repites constantemente y constantemente y constantemente, entonces te vas a volver un experto en esa área. Entonces, lo importante aquí es que tú verifiques. Te voy a poner algunos ejemplos para que tú identifiques si lo que estás experimentando es miedo. Por ejemplo, gente que es sumamente perfeccionista, ¿ok? Tengo todo, pero me hace falta esto. Hasta que no complete este aspecto, no puedo comenzar. Pero sucede que una vez que completas ese aspecto, buscas otra cosa que hay que mejorar y que tiene que estar perfecta para que puedas emprender. Voy a esperar a que sea el mejor momento, la mejor temporada, la mejor oferta, el mejor producto, el mejor servicio, la mejor estrategia, pero siempre estoy buscando algo que perfeccionar y ese tema es lo que hace que postergue mi emprendimiento. No. Vamos a imaginar que estoy haciendo pasteles de chocolate y entonces digo, bueno, este pastel de chocolate está muy rico, pero tengo que perfeccionar la receta. Entonces voy a buscar nuevas recetas, voy a investigar, voy a hacer pruebas, voy a volver a cocinar ese postre y al final digo, ahora sí quedó mejor, pero lo que no me gustó es la textura del pan. Entonces voy a corregir mi receta y lo voy a perfeccionar. Entonces otra vez investigas, pruebas, cocinas, vuelves a probar tu pastel y a lo mejor ahora quedó excelente, pero no me gustó la porosidad del pan, ¿no? Y entonces así vas postergando en búsqueda de la perfección. Entonces, no seas perfeccionista. Nadie es perfecto, absolutamente nadie y nada es perfecto. Si esto fuera así, entonces no conoceríamos ninguna otra versión de Windows más que la primera. Porque la primera hubiera sido perfecta y no le hubieran tenido que hacer mejoras, no hubiera tenido que haber actualizaciones, correcciones, pero sin embargo vemos que hay un Windows 95, Windows 98, Windows 2000 y así consecutivamente pues se van actualizando las versiones y cada vez es una versión mejor, pero desde el primer producto empezaron a generar riqueza. A eso me refiero, que no tiene que ser perfecto. Tu producto, tu servicio, tu persona, tus videos, tu contenido, no, solo tienes que comenzar y poco a poco con el tiempo vas a ser mejor. Por ejemplo, otro tema que sucede mucho y que con la gente que trabajo también le sucede mucho. El día de hoy voy a comenzar, ¿ok? Entonces, ya estoy decidido, ya lo planifiqué, ya tengo todo preparado para poder comenzar y de repente me doy cuenta que tengo mucho desorden en mi oficina y que para comenzar de la mejor manera necesito tener ese desorden en orden. Entonces voy a ordenarlo y ahorita después de eso comienzo. Entonces
tomas manos a la acción y empiezas a ordenar tu oficina. Pero una vez que terminas con la oficina, sigues con la habitación de un lado. Y ya que sigues con la habitación de un lado, dices, bueno, en realidad también aquí lo que le hace falta es un poquito de pintura. Y también le hace falta este arreglo. Y también aquí mira la ventana y el closet y todo. Y entonces terminas realizando una serie de acciones que no tienen absolutamente nada que ver con tu emprendimiento, pero te entretienes. Entonces, lo que estás haciendo verdaderamente ahí es evadiendo tu emprendimiento. Estás evadiéndote, estás buscándote otras actividades que no tienen absolutamente nada que ver con tu emprendimiento y estás ahí dándole tiempo, tu energía, tu atención, tu esfuerzo, y tu emprendimiento quedó completamente rezagado. Entonces, ese es otro ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos evadiendo. Entonces podemos evadir a través de del perfeccionismo, o podemos evadir a través de hacer otras actividades que no tienen nada que ver con nuestro emprendimiento. Entonces, ahí tienes dos ejemplos claros, ¿no? Tienes dos ejemplos claros para poder identificar si tú estás enfrentando miedo al emprender o simplemente no haces nada. Sabes que tienes que hacer tu plan de negocio, no lo haces. Sabes que tienes que hacer tu página en Facebook, no la haces. Sabes que tienes que mandar a hacer tu tarjeta de presentación digital, no la mandas a hacer. Simplemente postergas y postergas y postergas y postergas porque, pues, ya después, ahora que sea lunes, ahora que sea inicio de año, ahora que sea el 2024, voy a ponerlo como mis propósitos de año nuevo. Ya lo dejamos completamente en el olvido. Entonces, verifica tú si tienes miedo, porque es normal, no pasa nada. Si tienes miedo, todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo en algún nivel, más, menos, todos tenemos cierto tipo de miedo. Vamos a suponer que el miedo que tengo en este momento es invertir 100 mil pesos, porque no sé si esos 100 mil pesos van a redituar, si va a funcionar el negocio, si voy a obtener ganancia o si lo voy a perder. Entonces, pues por supuesto que eso va a generar cierto miedo, pero si te informas, te capacitas, te preparas, vas a reducir esa sensación de miedo. Pero hay gente en la misma situación que no se está preocupando por 100 mil pesos, se está preocupando por una inversión de 1 millón de pesos. Y por supuesto que va a experimentar las mismas sensaciones, las mismas emociones en otro nivel. Claro, es gente que a lo mejor ya se preparó, ya se informó, está tomando una decisión bien informada, de manera objetiva, preparada, y aún así va a existir ese factor del miedo porque es inherente al ser humano. No podemos quitar el miedo de nuestras vidas porque es algo completamente natural. Podemos aprender a sobrellevarlo, podemos aprender a enfrentarlo y sin duda nuestros miedos van a ir escalando de tamaño, de nivel. Entonces, lo que antes me representaba miedo, ahora ya lo domino, ya lo tengo bajo control, pero lo que me da miedo son retos más grandes, retos que superan mi experiencia, mis expectativas. Entonces, todo el tiempo vamos a estar lidiando con estos aspectos porque son parte natural del ser humano. Así es que, si no has emprendido porque tienes miedo, porque tienes dudas, porque tienes inseguridades, comienza con cosas chiquitas, empieza a realizar pequeñas acciones y eso poco a poco va a ir nutriendo, va a ir alimentando tu confianza personal y al final del día vas a empezar a superar, a trascender esos miedos, esas inseguridades y esas dudas. Está bien tenerlas, no pasa nada, pero que no te limiten. Pues muchas gracias, espero que este tema te sea útil, sé que este tema te va a ser muy útil y te recuerdo mi nombre es Carlos Tolzá, este es tu podcast, Red de Negocios CIMA y nos vemos próximamente. Gracias.